Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos a saludar ahora, y hemos estado haciendo un recorrido por diferentes partes del mundo donde se están escuchando las reacciones de su partida, a Monseñor Eugenio Lira Ru García. Es obispo de Matamoros, Reynosa, en Tamaulipas. Es el coordinador de la reunión de obispos de la frontera con México y Estados Unidos, allí concretamente en Texas, junto con el arzobispo de San Antonio, Gustavo García Siller. Y el 23 de febrero estuvo en Roma para acompañar a Juan Carlos Ramírez, a quien fue ordenado diácono de la diócesis de Matamoros. Y también, pues, de luto estamos por el fallecimiento del Papa, pero estamos también compartiendo lo que ha sido su legado. Monseñor, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, es un honor para mí estar con ustedes, Yoli, Ricardo, y con todos los amigos y amigas que nos escuchan al sur de la Florida. Y con esta noticia, verdad, que recibimos con dolor, pero también con esperanza, la esperanza que Cristo nos da con su resurrección. Estamos viviendo esto en la Pascua. Y yo creo que ahora que el Papa Francisco ha partido a la casa del Padre, pues nos debemos sentir agradecidos con Dios por el don que nos concedió en su vida y su pontificado, que estuvo marcado por la cercanía, por la sencillez, para comunicar al mundo la ternura de Dios y animarlos a todos a confiar siempre en su amor misericordioso. Me encantaba una frase que él decía: Dios te ama como eres, sin Photoshop. También el Papa nos invitaba a caminar juntos, encontrándonos, escuchándonos y discerniendo. Hay que agradecer su incansable exhortación a comprender que todos somos hermanos y que debemos tendernos la mano los unos a los otros, especialmente a los pobres, a los migrantes y a los descartados. Y claro, cómo no valorar el esfuerzo incansable que realizó a favor de la paz y de invitarnos a todos a cuidar responsablemente la casa común, que es nuestra tierra. Creo que de veras es mucho lo que Dios nos ha regalado a través de este Papa, que durante 11 años estuvo guiando a la Iglesia Universal con gran amor, con gran sencillez y con gran cercanía. El Papa, muchas gracias por estar con nosotros, Monseñor Lira. El Papa era hijo de inmigrantes italianos, nacido él en Argentina. Usted es el obispo de una ciudad fronteriza con Estados Unidos, al lado de otra ciudad fronteriza también, Brownsville, Texas. No estoy seguro si eso es parte también de la diócesis de Matamoros. ¿Cómo ve usted aquella defensa que hizo el Papa a los emigrantes en el mundo? Fíjese que efectivamente, sí, como bien dice usted, la diócesis de Matamoros, Reynosa, colinda con la diócesis de Brownsville, que abarca McAllen, Hidalgo, Edimburgo, etcétera, Weslaco, etcétera. Y además, fíjese que desde el año pasado tengo el honor de ser el encargado de la dimensión de la movilidad humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y esto me ha llevado a tener reuniones con mis homólogos, los obispos encargados de los episcopados mexicanos, de los episcopados de Estados Unidos y Canadá. Estuvimos recientemente los tres, además de un representante del Consejo Episcopal Latinoamericano, en El Paso, Texas, hablando precisamente del tema migratorio, que en estos momentos es complejo, sobre todo a partir del 20 de enero. Y bueno, pues el Papa fue muy claro en la carta que envió a los obispos de Estados Unidos, que compartimos incluso en este encuentro de obispos responsables de la migración, Canadá, Estados Unidos, México y Centroamérica. Y fue muy claro el Santo Padre recordando que, por un lado, los estados tienen derecho a poner leyes para aceptar a las personas como migrantes, pero que también es importante abrirnos a esta fraternidad y atender particularmente situaciones que son graves, de tal manera que nos veamos todos como lo que somos, hermanos, más allá de las fronteras. Monseñor, ¿cuál es la situación de la Iglesia Católica en los Estados Unidos? Bueno, mire, se ha complicado un poco. Ahora nos compartían eso los obispos de Estados Unidos, dadas las disposiciones que se han tenido, por ejemplo, de criminalizar tanto a los migrantes como a aquellos que favorezcan su migración ilegal. En ese sentido, la Iglesia no favorece la migración ilegal, sino que había trabajado como socio del gobierno de Estados Unidos para poder recibir y reubicar a las personas que habían entrado con permisos. Pero además actualmente se han quitado los fondos de ayuda a estas instituciones
y eso ha hecho que se complique más la tarea de la iglesia. También aquí en México lo estamos sintiendo, estas disposiciones han bajado mucho los flujos migratorios. Aquí tenemos cerca de 60 casas de migrantes, albergues, comedores, y todos reportan una baja muy considerable de migrantes, dada la situación que hay ahora. Y en México, porque México ha tenido una relación algo, digamos, mixta con la Iglesia católica. Los grandes patriotas de la independencia de México eran sacerdotes, pero después tenemos la guerra de los cristeros. Tenemos que por mucho tiempo, sobre todo los gobiernos del PRI, no mantuvieron relaciones diplomáticas con el Vaticano. Eso se superó, según recuerdo yo, creo que fue durante el gobierno de Salinas de Gortari. Hubo un tiempo en México en que los religiosos, sacerdotes y monjas, no podían vestir los hábitos de la iglesia en público, y sin embargo hay una enorme devoción católica en México, sobre todo por Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la situación de la Iglesia Católica en México en estos momentos, monseñor? Bueno, como bien dice usted, a partir de 1993 se reconoció a la Iglesia Católica y a las otras denominaciones religiosas bajo la figura jurídica de asociaciones religiosas. Y por otro lado se restablecieron las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede. Y desde entonces existe un nuncio apostólico en México. Antes era nada más delegado apostólico, ya es nuncio apostólico. El primero fue Monseñor Giuseppe Bertello y, Monseñor Jerónimo Prigione. Monseñor Jerónimo Prigione, él fue el primer nuncio apostólico, había sido delegado apostólico, y luego pues también hay embajador ya de México en la Santa Sede. Pues actualmente hay una relación, diríamos, muy respetuosa, donde queda muy claro cuál es el ámbito que le corresponde al Estado y cuál es el ámbito que le corresponde a la Iglesia, y hemos podido transitar, claro, siempre ha habido también que ir mejorando algunas cuestiones de la ley reglamentaria, pero vamos transitando bien, gracias a Dios. Y en cuanto a la participación de los fieles, fíjese que precisamente esta Semana Santa que hemos vivido y que ayer pues tuvo un momento culminante con la Pascua, el sábado por la noche la vigilia pascual y ayer la Pascua, pues hemos visto en todas las iglesias un aumento en la presencia de fieles que pues nos llena de entusiasmo, particularmente ahora que estamos viviendo el jubileo de la esperanza al que el Papa nos convocó. Claro, así nos contaba el arzobispo de Miami, que tuvimos oportunidad de conversar con él, que también había recibido esa misma información. Es tradicional, ¿no? Porque los católicos llenamos las iglesias en esa fecha importante de resurrección. Pero hablemos un poco más de su relación, ¿no?, con Bergoglio y con el Papa, porque tenemos entendido que lo conocía bastante bien, monseñor. Tuve el honor de coordinar como secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano su viaje apostólico a México en 2016, febrero de 2016, y fue una ocasión muy hermosa de convivencia con él, de acompañarlo, porque además el Santo Padre tuvo la deferencia de invitarme a formar parte del séquito papal durante el viaje apostólico, y teníamos la dicha pues de estar con él en el avión, de comer con él, de compartir esos momentos de recorrido por las calles, de las misas que presidió, de los encuentros que dirigió, y siempre cercano. Por ejemplo, me acuerdo mucho de sus palabras, echarle ganas, una frase muy buena que dijo en Tuxtla Gutiérrez, citando a un joven que estaba sufriendo una parálisis, y que le dijo que cuando empezó a quedarse paralizado, le dijo el muchacho de 14 años, me sentía desanimado, pero ahora salgo muy contento en mi silla de ruedas a echarle ganas. Y el Papa le dijo, Manuel, me gusta eso que dijiste, eso es lo que hace Dios, nos echa ganas, y es lo que hay que hacer, echarle ganas a la vida. Luego también nos invitó a practicar con los demás la cariñoterapia. Me gustó mucho esa frase. Es una frase escrita por una pentaparapléjica, Olga Bejano Domínguez, que el Papa quiso citar en la visita que hizo a los niños enfermos de cáncer en el Hospital Federico Gómez, y luego a los jóvenes en Morelia les dijo que había que practicar la escuchoterapia. Creo que estas lecciones del Papa son muy prácticas y podemos todos vivirlas empezando en nuestra casa, ¿eh? Claro.
Sí, pues hay muchas personas que han estado recordando también, le gustaba bromear mucho, sentido del humor. ¿Algún otro acontecimiento que quiera compartir de índole privado, que valga la pena, pero que se pueda decir al público? Sí, como no, fíjese que hubo una cosa muy bonita que me dejó ver la gran sencillez del Papa cuando estábamos ya subiendo al avión después del encuentro con los religiosos, religiosas, sacerdotes, diáconos, seminaristas, elecos comprometidos en la misa de Morelia, y luego el encuentro con los catequistas en la catedral, y luego el encuentro con los jóvenes, que el Papa estuvo muy emocionado allá en Morelia. Al momento de subir, le dije a Santo Padre, gracias, la gente está muy contenta. Y me contestó, mira lo que Dios puede hacer con un burrito. Me dijo así con mucha sencillez. Claro. ¿Cómo se enteró usted de la muerte del Papa? Fíjese que me hizo favor de llamarme muy temprano el encargado de comunicaciones de la diócesis de Matamoros Reynosa, y fue como él me informó de esta situación que pues nos ha sorprendido a todos. Pero fíjese que estaba yo pensando cómo Dios nos ha concedido vivir este momento en la Pascua, donde recordamos que la muerte no tiene la última palabra, que gracias a Jesús siempre triunfará la verdad, el bien y la vida, y que con Dios todo acaba bien. Y esto es lo que estamos recordando también en este jubileo de la esperanza. El Papa nos invita a ser peregrinos de la esperanza. Fíjese que el Papa escribió 3 autobiografías que me gustan mucho, ¿verdad? Mi vida, así se llama, Vida, mi historia, a través de la historia. Luego El sucesor, y por último nos regaló Esperanza, la autobiografía. Y ahí tiene una frase que me impactó. Al final solo diremos, no recuerdo nada en lo que no estés tú. Es una frase pequeña, pero que refleja todo lo que significa Dios para el Papa Bergoglio y lo que debe significar también en nuestras vidas. Al final solo diremos, no recuerdo nada en lo que no estés tú, porque Dios siempre está con nosotros, y es lo que el Papa siempre nos recordó. Claro, y sobre todo en estas épocas en las que cada vez la gente se quiere alejar un poco más de Dios, cuando la presencia es bastante importante, ¿no? También es un Papa que le ha tocado o le tocó vivir en esta nueva era de las redes sociales. Una de las cosas que llama la atención, antes los papas casi que no tenían esa comunicación, no concedían entrevistas. Este fue un Papa que muchas personas tuvieron oportunidad de conversar con él, ¿no? En ese sentido. Sí, fíjese que el Papa que comenzó esta costumbre de tener entrevistas fue San Pablo VI. Recordemos los famosos diálogos con Jean Guiton. Y luego, bueno, esto lo amplió mucho más Juan Pablo II, también Benedicto XVI hizo un gran trabajo de diálogo, y qué decir del Papa Francisco, que lo amplió de una manera impresionante con entrevistas, con estas 3 autobiografías, y bueno, su tarea fue recordar que los medios de comunicación, las redes sociales son espacios en los que podemos y debemos anunciar el Evangelio, y lo hizo muy bien. Monseñor, muchísimas gracias por conversar con nosotros.